Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas, Mujeres con Propósito, les saluda Cintia Chávez. Damos gracias al Eterno por permitirnos grabar un programa más para ustedes. Y lo más importante es que en este programa que vamos a grabar hoy, valga la redundancia, nuestro objetivo es ayudar a crear y generar el emprendimiento de las microempresas y que tengas mucho éxito. Al final, la verdad se trata de ser original y único al destacar las mejores técnicas de emprendimiento. Y el nombre original ayuda a evitar confusiones, así se les da la personalidad y el estilo a la empresa que tú quieres emprender, valga la redundancia, pues a de su negocio lo representa el nombre, así como su servicio es único. Y tenemos como invitado al señor Allen Monge. Él es empresario desde muy pequeño y él nos estará contando su testimonio de cómo inició su empresa con el tema Un sueño hecho realidad. ¿Cómo estás, Allen? Gracias a Dios, muy bien. Espero que este programa y este tiempo que vamos a compartir sea de provecho para todos los que nos van a escuchar. Así es. Bueno, demos inicio entonces. Allen, cuéntanos. Cuéntanos, ¿desde cuándo nace tu deseo de emprender y tener tu propio negocio? Bueno, creo que eso pues nació desde muy pequeño, muy pequeño. Siempre creo que tuve, no sé, como ese don, esa facilidad. Y yo le digo a la gente, ¿verdad? Que uno las cosas que quiere hacer cuando sea grande se comienzan desde pequeño. Entonces lo del emprendimiento, siempre busqué la forma de comprar algo y revenderlo y así fue como comenzó. ¿Y cuánto tiempo tienes de tener este negocio? Bueno, actualmente mi negocio se llama Parabrisas Moncar. Tiene 25 años, pero como te digo, lo del emprendimiento, yo creo que uno va probando en bastantes cosas y yo creo que llega el momento cuando se da y se presenta una oportunidad donde se pueda mantener y darle forma a una empresa o microempresa. Me gustó mucho que dijiste que desde pequeño comprabas y vendías. ¿Puedes hablarnos de esa primera anécdota? Sí, claro. Le digo que desde muy pequeño porque, vamos a ver, nosotros, bueno, en el caso mío, vengo de una familia muy numerosa y de escasos recursos. Entonces siempre lo que uno quería, casi que uno tenía que ver cómo se lo suplía. Un ejemplo, cuando era época de jocotes o época de nísperos o cosas así, al menos en mi caso yo iba y bajaba las frutas y las vendía. Siempre pensando en algo. Yo le digo a la gente, usted tiene que tener claro qué es lo que quiere, una meta o un propósito, porque si usted no tiene una meta el cual cumplir, no tiene un propósito del día siguiente. Entonces, un ejemplo, una bicicleta. Si yo quería una bicicleta, yo tenía que comprármela. Entonces, trataba de generar mi plata desde 5 o 6 años. No me deja mentir mi familia. Y hay cosas claves y muy importantes que ojalá se les puedan grabar. Voy a contar una historia que me pasó pequeño. Chiquitillo me gustaban los animales, conejos, todo eso. Tuve una coneja, quedó preñada. Tuvo
9 conejos. Era la primera vez que quedaba preñada, tuvo 9 conejitos. Y mi abuela me ahuevó, digamos esa palabra, me quitó el ánimo. Porque dijo, si acaso le pegan 3. Ella es primeriza y tuvo muchos, y si acaso le pegan 3. Y yo era un chiquillo como de 6 años. Imagínense qué ánimos me dio para seguir. Entonces, aquí es un punto clave. Mi mamá llegó y me dijo, papito, si usted quiere que todos los conejitos los pueda vender, porque la idea era venderlos en ese entonces en 50 colones. Entonces yo iba a hacer 450 colones, eran 9. Me dice, usted tiene que agarrar y diezmar un conejo. Y yo, como diezmar un conejo, yo me quedé, lo he hecho en una bandeja, en un sobre. Y no, mami me dice, no, usted agarra 50 colones y usted los diezma con ese fin. Y yo lo hice. Y eso fue como que a mí me quedó una marca. Ahí, sí, una marca de la clave de lo que es el diezmo. Yo chiquitillo, ¿qué iba a entender de eso? Y agarré 50 colones, los diezmé. Y mi abuela, yo creo que por primera vez falló. Todos los conejos los logré vender. Y eso es una historia que me gusta contarla a la gente, porque a veces la gente tal vez se pregunta cómo a ciertas personas les va bien. O mucha gente me dice, es que usted sí tiene suerte. Y yo cambio la suerte por bendición, porque hay claves. Hay claves que uno tiene que aplicar. Entonces, desde muy pequeño, pues la vida no fue fácil. No fue fácil, y a veces la gente ve el presente, pero si se sentaran unos minutos a hablar con uno, yo creo que hay bastante que hablar. Y a veces me gusta hablar mucho con chiquillos, con jóvenes, y plantearles ciertas ideas, cosas de las que uno vivió, pasó, y cómo para estar ahorita en un presente, que al final es parte de la vida. Todos nacemos, crecemos, y la idea es tener familia o tener, no sé, una bicicleta, una moto, un carro. El sueño de todas personas, yo creo que es. Pero hay que comenzarlo desde mucho antes. Excelente, por eso te tenemos como invitado aquí en Mujeres con Propósitos, para que despierte ese deseo en todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la palabra del Señor dice en el Salmo 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y estás atento a tu oído. Me imagino que porque te veo, te admiro, eres una persona muy humilde de verdad, y creo que el Señor desde muy pequeño escuchó esas oraciones y vio su deseo de superarse y todo eso, y esa marca de diezmar creo que impregna a todas las personas, y esto es un motivo también para que se diezme, se ofrende con todo el amor y toda la humildad que podamos tener. Muchas gracias por contarnos esa historia tan linda. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál fue tu mayor dificultad para abrir la empresa? Bueno, la empresa actualmente fue como de rebote, porque en mi mente nunca estuvo tener un negocio de parabrisas. Siempre pensaba en un negocio propio, pero muy basado en otras cosas, pero al final yo creo que la oportunidad llega y hay que aprovecharla. En su momento llegó un conocido y tenía un negocio ahí por la rotonda de la Guacamaya, y me propuso la idea. Me dijo que ocupaba una plata, que ocupaba un socio, y ahí fue como comenzó. Los primeros 6 meses que estuve ahí, perdí el ahorro que tenía. No fue bueno, no porque el negocio fuera malo, sino porque era muy mal administrado. El muchacho tenía
como 6 muchachos ahí, 6 personas trabajando y no se necesitaba tanto. Y al final él me pidió que me asociara con él, que le diera un monto de dinero y yo era el que llevaba el control de todo, y al final él no quería quitar a nadie y perdí en ese entonces, hace unos 25 años, como 700,000 colones. Y me separé, le dije que yo ya no iba a trabajar más con él en eso, que yo iba a continuar en lo que yo estaba, que en ese entonces yo había ya renunciado a un banco. Trabajé en el BAC, trabajé en otros bancos, pero de último fue en el BAC, y de ahí yo me decidí salir a emprender, a comprar y vender cosas. Y entonces eso yo renuncié de ahí un sábado, y como un miércoles ya el teléfono sonó, el celular. Es interesante porque yo estuve 6 meses con él, y en los 6 meses el teléfono mío nunca sonó para un parabrisas. Obvio, a mí no me conocían en el mercado, era el número de él. Y me resultó interesante que como yo salí un sábado y como el miércoles de la otra semana, sonó el teléfono mío para un parabrisas. Entonces, que cuánto valía y que si lo tenía, yo lo que eran precios, lo que era todo eso, sí lo manejaba. Lo que no sabía era instalarlos. Aún así le dije a la persona que sí, que llegara. Llegó a mi casa donde yo estaba viviendo y le cambié el parabrisas. Ustedes no se imaginan las gotas de sudor que me bajaban de la congoja. Y tras de eso, así, llegaron 4 personas. Y estaba ahí con esa congoja. Y bueno, gracias a Dios pude cambiar el parabrisas. No me quedé con la duda de preguntarles de dónde habían agarrado el número mío. Y lo tomaron de Páginas Amarillas. Eso muchos no saben qué es hoy en día, pero era un libro grande que sacaba el ICE, donde estaban todos los números de empresas y cosas así relacionadas. Y eso es muy interesante porque el muchacho con el que yo me había asociado, él era un poco desordenado. Entonces siempre tenía el teléfono de él cortado. Y yo tampoco sabía que él había metido el número mío en Páginas Amarillas. Entonces, como se va dando todo. O sea, algo, por eso anteriormente dije que ni pensaba meterme en esto de parabrisas. Pero Dios, yo creo que abre puertas y hay que aprovecharlas. Entonces me dice, bueno, tomé de Páginas Amarillas. Y digo, sí, es cierto. Y yo, qué interesante. Ok. ¿Y no se fue a buscarlo a Páginas Amarillas usted, a ver si aparecía ahí de verdad? Sí, claro. Obviamente fui a buscarlo, ahí estaba el número mío y el de él, pero el de él, como le digo, siempre estaba cortado. Entonces la gente me empezó a llamar y comencé a trabajar solo, totalmente solo en esto. Les vendía el parabrisas y a la gente en esto les gusta mucho el servicio de domicilio. Entonces les trabajaba el servicio de domicilio. A tal punto que ya no me dediqué a nada más que a los parabrisas. El negocio fue creciendo y yo digo, bueno, ahora sí, solo sí resulta, porque sí había un margen de ganancia bastante bonito y gracias a Dios, en ese entonces entró Riteve. Y eso fue pero exagerado la cantidad de trabajo que tuve en ese tiempo. Casi que yo salía de mi casa a las 6, 7 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche, bien cansado, pero con resultados. Me iba bien, gracias a Dios. Aproveché el momento que yo le digo a la gente, yo creo que todos en su negocio, en lo que sea, hay como un boom que tienen que aprovechar. Entonces fueron como unos 6 meses
6 meses, pero así trabajando duro, duro, duro. Hice otra vez, claro que recuperé en menos de un mes, recuperé lo que había perdido. Y así comenzó el negocio. Como le digo, ahorita son 25 años que tengo de estar en lo de parabrisas y me ha ido bastante bien. Bueno, vamos a ir a un corte porque de verdad que este testimonio está bastante interesante, bastante lindo y ya regresamos. Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tememos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni enfermedad, ni adversidad, por el resto de mi vida viviré junto a ti. Especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Bueno, amiga, estamos de regreso y estamos con el señor Allen Monge. Él es empresario y nos está contando su historia de cómo inició con su emprendimiento, que empezó con 9 conejitos. 9 conejos, sí. 9 conejitos y hoy tiene una empresa llamada ¿qué, perdón? Parabrisas Moncar.
Parabrisas Moncar. Bueno, está de verdad demasiado interesante. Y cuéntanos, Allen, ¿el COVID-19 te afectó en algo en ese tiempo? ¿O tuvo igual margen de trabajo, todo eso? Bueno, yo creo que a todos nos afectó. Creo que a muy poca gente les favoreció porque, perdón, sí he escuchado de negocios, empresas que más bien les subió digamos, lo que ellos hacen, pero en el caso mío, yo trabajo mucho lo que son con empresas de bus, ese es el fuerte, y los transportistas fueron uno de los que los afectó, los golpeó mucho porque primero la gente no salía, era prohibido, les bajó mucho la cantidad de usuarios y el trabajo sí se disminuyó mucho, pero a tal punto que, bueno, yo actualmente tenía 2 empleados más, ¿verdad? En ese entonces del COVID, de la pandemia. Se fue uno porque él quiso, pero la verdad es que en parte me favoreció por el tiempo, el momento. Había días que ahí los tenía sin hacer nada y igual tenía que pagarles el día y todo. Pero es importante cuando uno tiene un negocio. Ahora, anteriormente toqué el punto de cuando está el boom hay que aprovecharlo, porque siempre van a haber momentos de un bajonazo en ventas y hay que estar preparado. Yo, en el caso mío, he tenido el don. Yo creo que hablar de ahorros hoy en día es como un don, porque casi nadie le gusta o no puede ahorrar. Cierto. Es buenísimo inculcar eso a los chiquitos desde pequeño, porque el ahorro es para esa emergencia, ¿verdad? El COVID fue una emergencia a nivel mundial y yo creo que el estar preparado en tener ese respaldo ahí, pude mantener lo que le digo, las ventas bajaron y todo, casi que a un 30%. Wow. Exagerado, o sea, sí fue bastante fuerte. Pero como le digo, el mantener un ahorro como una base ahí es importante. Eso lo digo a nivel de empresa o a nivel personal. Me topo con mucha gente, muchas personas que tienen tal vez la oportunidad de ahorrar un poquito, pero como le digo, viven como un día a día. Se ganaron 100,000 hoy y los gastaron mañana en tonteras, digamos que así. Cuando uno tiene un objetivo, una meta en algo, me gané 100,000, entonces o ahorro los 100,000 o saco esto que es lo que voy a ocupar y ahorro el resto pensando en lo que yo quiero. Como un sacrificio, digamos. Digamos, sí, el ahorro siempre va a ser un sacrificio. A mí me da gracia porque vamos a ver, yo me acuerdo en mi niñez, yo me limité un montón de cosas, a tal punto que decían, es que Allen sí es agarrado. Y tal vez no es que era agarrado, sino que yo sabía el por qué ahorraba, o el por qué no me compraba o gastaba en tal cosa. Me acuerdo bien los amigos de mi adolescencia, mi juventud, que se iban a la playa, se iban de baile, y yo no iba por no gastar, no porque era agarrado, sino porque yo quería algo. Yo desde los 5 o 6 años yo quería una bicicleta y no podía pedírsela a mi papá porque éramos muchos y no se podía. Después de lograr lo de la bicicleta, ok, quiero una moto. A los 18 años cumplidos me compré mi moto, sin deberle a nadie. Ese es otro punto muy importante. Si usted quiere algo,
esfuércese a tal punto de ahorrar para lograr tenerlo. Yo no es que satanice los créditos, los préstamos, porque sí pegan salvadas, pero un préstamo bien manejado, yo no le veo ningún problema. Yo actualmente pues tengo un préstamo en el banco y gracias a Dios lo llevo bien. A veces la gente dice que hay que animarse a tirarse. Tírese al río o tírese a su negocio nuevo, a lo que quiere hacer, pero uno tiene que tener yo les pongo así, ok, usted se va a tirar a un río, pero ese río usted tiene que cruzarlo, o sea, mida a ver si el aire que tiene le llega hasta el otro lado, o qué va a hacer si a mitad del río se queda sin aire. ¿Qué opciones tiene? Ujú. ¿Por qué? Porque la gente así, tírese. Es que si usted no se tira, usted no sabe cómo le va a ir. No, uno casi que tiene que tirarse sabiendo que va a llegar allá. Y si no llegó allá, por lo menos tuve otra opción ahí de camino. Entonces no queda uno, hay mucha gente que se tira a emprender y al final lo que hace es quedar con una deuda, que para mí no es bueno emprender adquiriendo primero una deuda. O sea, son claves que yo creo que son muy, muy importantes. El emprender en algo, primero uno tiene que hacer como un estudio de lo que es el momento y en qué voy a hacer. Porque no todo se vende. Ujú. No todo se vende. A veces la gente gasta un montón de plata y digo yo invierte. Cuando se invierte es porque se le ganó. Pero hay gente que lo que hace es gastar. ¿Por qué? Porque voy a tirarme a ver cómo me va. Y tal vez están tirándose a emprender algo que no les gusta. Ujú. O sea, ya cuando están ahí, uy, no, es que qué pereza. O sea, el trabajo es una bendición y uno tiene que hacerlo con alegría, con agrado. Entonces, es eso, un ahorro y pensar bien en lo que va a invertir. Y sí, tírese, pero sabiendo que va a llegar al otro lado. Sí. Bueno, esta pregunta que tengo aquí ya respondiste en parte, pero me gustaría, digamos, que nos deje un poquito más claro. ¿Cuánto tiempo pasó antes de llegar al punto de equilibrio y empezar a generar ya utilidades? Nos dijiste que como en 6 meses habías recuperado lo que habías perdido, pero ya la empresa en sí, en el equilibrio, después del COVID y todo. Sí, como le digo, hay emprendimientos o negocios que desde el momento son muy buenos, ¿verdad? Pero como le digo, llegó el COVID, que gracias a Dios aproveché ese momento de que había mucho trabajo. Y yo digo esto, ¿por qué? Porque un ejemplo, yo en el ambiente mío, yo veo que hay gente que los sábados no prende el teléfono. Entonces, si lo están llamando, nunca contestó, buscan a otra persona, ¿verdad? Entonces, estar disponible en este caso, en mi caso, en mi negocio, en cualquier momento llega una persona a que le cambie un parabrisas. ¿Por qué? Porque ¿quién espera que se le quiebre un parabrisas? Sí, nada. Entonces hay que estar siempre, yo creo que preparado y dispuesto a trabajar. Amar realmente lo que se hace. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, Allen, ¿usted siente que tiene alguna competencia o usted siente que ya está establecido realmente? Bueno, aunque uno esté establecido, siempre hay negocios, tal vez no digamos competencias, sino que trabajan en lo mismo. Porque yo creo que si uno hace bien el trabajo, el cliente se va a quedar.
y más bien ese cliente lo va a recomendar a uno. Exactamente. En el caso mío, como le digo, salía el número ahí en páginas amarillas, mandé a hacer unas tarjetillas también para andar repartiendo, y por medio de una tarjeta que repartí, comenzaron mucho a llamarme allá por Alajuela, San Rafael de Alajuela. Allá tuve como 7 clientes de diferentes talleres y ventas de carro. Entonces, si usted hace bien el trabajo, la misma gente lo va recomendando. Cuando pasó lo que fue el boom de Riteve, bajó un montón, totalmente, porque muchos muchachos que estaban trabajando de empleados, como veían que era tanto el trabajo, comenzaron a trabajar solos. Y era tanto, o sea, había demasiado trabajo, andaba para todos. Y ya luego, así que bajó, ya que todos los carros seguro ya fueron a Riteve, ya les cambiaron los parabrisas, las ventanas, todo eso. Entonces me metí a lo que eran los buses. En ese entonces visité una empresa y les dije que si no querían cambiar ventanas o cosas así. Y me metí en esa que es otro mundo totalmente aparte a lo que es cambio de parabrisas de carro. Y la empresa sí me dice: ocupamos estas ventanas y usted puede estos parabrisas. Y me fui metiendo. Esa empresa me recomendó con otra de Heredia, o de otra Heredia con otras de Coronado. Y o sea, fue como una cadena. Una línea, una cadena que yo ni siquiera tuve que visitar esas empresas, era recomendado. Y así fue creciendo. Por eso le digo, si usted hace bien el trabajo, y lo digo porque en el caso mío hay muchas, o sea, puede que a un parabrisas se le quede metiendo el agua o cosas así, y hay gente que no le gusta dar garantía. Entonces, con un simple hecho de usted no responder una garantía, entonces la reputación de su negocio, en lugar de crecer, va a bajar. Entonces es muy importante ser responsable en eso. Si usted cobró ya y tuvo que ir a Alajuela y se le quedó metiendo el agua y lo llama al cliente, pues se va para Alajuela otra vez a arreglar sin cobrar nada. Y en esto también ser honesto, ¿verdad? Ser honesto, porque creo que como todo negocio se presta mucho para tal vez aprovecharse de la gente. Entonces es importante mantener la honestidad y ser responsable en asumir problemillas venideros. Casi nunca se da, pero sí se ha dado. Sí se ha dado que tengo que ir a dar una garantía y hay que igual hacerlo como la primera vez que se fue a hacer el primer trabajo. Sí, qué bonito. Y eso que hablas de la honestidad y de la garantía, eso realmente habla mucho de la persona, porque hay gente que dice: sí, voy a hacer ese trabajo y ahí como salió, pero sé que tienes claro que, como dice la palabra, que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hagamos para Él. Entonces, me imagino que su mayor socio es el Señor. Entonces, usted trabaja para Él y Él lo respalda en todo lo que usted emprende. Sí, claro, porque un ejemplo, me habló de competencia. Vamos a ver. Retrocedamos unos 18 años. El negocio de los buses, de parabrisas y ventanas de buses, era un área que nadie la tenía. Nadie la tenía, no sé por qué, porque era muy buena. Entonces, cuando vieron que Allen, chavalo que salió de la nada, porque eso era como un grupo de personas que trabajaban en lo que era parabrisas y todos se conocían. Y sale ese chavalo Allen poniendo vidrios y Allen luego siempre me han gustado los carros grandes y me gusta tener cosas bonitas, cosas buenas.
Entonces sale Allen con semejante carro que era de mis sueños también, que lo vi siempre como un imposible, y gracias a Dios se dio. Entonces es que Allen aquí, Allen allá, y entonces vamos a comenzar a traer parabrisas de bus para hacerle competencia a Allen, y es interesante porque el mejor socio, como usted dice, tiene que ser Dios, y uno tiene que ocuparse en el negocio. Preocuparse es diferente. Me acuerdo bien que una gente ahí llegó y con esas palabras: vamos a mandar al suelo a Allen, vamos a nosotros a traer parabrisas. Y en ese entonces yo tenía no un socio, sino una persona, un intermedio por el cual yo importaba los parabrisas y ventanas. Entonces eso era muy bueno porque me salía mucho más barato que comprarlos aquí, y la calidad era mucho mejor. Era una calidad igual a la agencia. Un ejemplo, un parabrisas en ese entonces de bus, solo la agencia lo tenía y a un precio exagerado. Yo lo dejaba más barato ya instalado, y aún así me dejaba un buen margen. Esta otra gente comenzó a importar parabrisas y comenzó a meterse a los clientes, y ahí es donde voy. Si usted hace bien el trabajo, los clientes lo van a seguir llamando. Obvio, no le miento que uno que otro se fue, pero tampoco nada que lo trajera uno al suelo, como era la intención de ellos. Y más bien es interesante porque esa gente trajo tantos vidrios que no tenían cómo venderlos, y al final me contactaron para que yo le comprara a ellos, y me salía más barato y más fácil, más cómodo comprarle a ellos que yo importarlo. Entonces Dios acomoda las cosas. El mejor socio en todo siempre va a ser Dios. Entonces me resulta interesante que la competencia que venía con el fin de mandarme al suelo, más bien fue un aliado. Me quitó ese tiempo que se dura, que sean 4 o 5 meses en hacer un pedido a China y que regrese. Son aproximadamente 4 o 5 meses, y esa gente ya tenía todo. Ahí está, Allen llegue y recójalos, y hasta crédito me los daba. Bueno, gloria al Señor, porque Eclesiastés 2:26 dice: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Así es que creo que esta palabra se cumplió en usted. Vamos a un corte y ya regresamos, porque esto está muy, muy lindo. Los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Puedo sentir los vientos
vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los siento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla hoy desde el norte, trae aliento vivificador. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla hoy desde el norte, trae aliento vivificador. Y mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, dilo, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla hoy desde el norte, vivificador. Sopla, sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla desde el norte, trae aliento vivificador. Tú me ensanchas y con vientos me rejuveneceré. Y que mi fe y tú me ensanchas.
Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanches. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Bueno, amigas, estamos de regreso, estamos con el señor Allen Monge. Él nos está hablando acerca de emprendimiento y de cómo sus sueños se hicieron realidad poniendo todo en las manos del Señor. Un emprendedor que empezó con 9 conejitos. ¡Qué bendición! ¿Quién lo iba a decir que 25? No, es muy feo decirle la verdad, pero bueno, unos años después tiene un muy buen negocio. Gloria al Señor por eso. Bueno, Allen, y cuéntanos, ¿cuál es el riesgo de su trabajo? Bueno, el riesgo de mi trabajo, bueno, como les mencioné, el asunto es de parabrisas, de automóviles. El negocio mío está muy enfocado en lo que son buses, pero es en general lo que son camiones, vagonetas, o sea, es en general, es de todo, ¿verdad? El riesgo de qué puede ser, que se le quiebre a uno un parabrisas. Donde lo está poniendo, donde ya casi va terminando. Sí, claro, y se ha dado que se quiebra y adiós la ganancia, porque el cliente siempre va a esperar que uno le ponga el vidrio, entonces a veces hasta eso hay que trabajar sabiendo que ya no hay ganancia. Siempre se trata de manejar, cobrar la mitad o el doble de lo que vale el parabrisas, pero hoy en día es muy difícil. Cobrar la mitad o el doble de lo que vale. Hay productos diferentes, ¿verdad? Que los venden tal vez más baratos en otros lados, entonces, pero con cuidado y ir seguro. Yo creo que cuando uno trabaja, uno tiene que saber lo que está haciendo. A mí me dicen, uy, qué miedo, ¿cómo agarra ese vidrio así? O ¿cómo lo golpea así? Porque uno ya tiene que manejar el negocio, tiene que manejar el trabajo, tiene que saber lo que está haciendo. ¿Siempre suda como la primera vez o ya no? Es que las primeras gotas de sudor fueron de congoja. Ya como 4 personas ahí viendo a uno y tras de ellos hablando. Mira, yo no sabía cómo se cambiaba un parabrisas. Y yo por dentro, yo tampoco. Qué bueno. Entonces, uno tiene que a veces uno tiene que ser un poquillo arriesgado y animarse, ser animado, y gracias a Dios el negocio fue creciendo, fue bueno y tuve la oportunidad de hacer otras inversiones no relacionadas a la empresa, sino cuando uno emprende y ya tiene sus años en la empresa, y uno tiene que buscar como otras entradas, ¿verdad? Tal vez no enfocado tanto, pero en el caso mío busqué siempre invertir, porque ¿qué hace uno con plata ahí guardada? Y sin el banco genera muy poco, entonces buscar siempre otra extra. Siempre es bueno tener una segunda o una tercera opción en generar, no enfocarse solo en una. Sí es bueno al principio enfocar, darle forma y que crezca el negocio y ya se mantenga,
Ahorita yo trabajo con un muchacho que él es el que hace los domicilios y yo me enfoco mucho en las otras cosas, en otros negocios que tengo. ¿Y podríamos saber en qué emprendimiento más o es secreto? No. Digamos, como le dije ahora, yo con los préstamos no es que hay que satanizarlos. En su momento compré una propiedad que fue interesante también. Mi vida ha sido un poco así, porque yo veía una propiedad ahí en San Juan de Dios, de Desamparados, y yo decía qué propiedad más linda. Siempre que pasaba yo decía qué propiedad más linda. Y resulta que un día, un domingo, no se me olvida, estaba lloviendo y veo el rótulo que dice que se vende. Y bajé. Cuando me devolví estaba abierto el portón, entonces me metí. Y estaba el dueño. Hablamos de cómo estaba el asunto con la venta y todo. Y se acomodó todo bien. Tenía la propiedad tenía un préstamo con el banco. Y duré como unos 4 días y 4 noches pensando en asumir eso, porque yo decía, ok, si le digo que sí, tenía que darle una prima, un monto de dinero y asumir la deuda, que es un poco alta por mes. Estoy hablándole hace 13, 14 años por ahí. Y yo decía, por eso le duré como 4 días y 4 noches casi sin dormir, dándole vueltas si en algún momento no podía hacerme cargo de la deuda, ¿qué hacía? Uh-huh. A tal punto, bueno, obvio, sobre todo pedirle dirección a Dios y pum, ya démosle camino. Dios puso una persona ahí que me prestó para dar la prima y ahí comencé a construir con un ahorro que tenía unos apartamentos y unas bodegas, y más bien conforme fui construyendo una bodega ya pasó otra persona y me dice, ¿estás haciendo bodegas? Yo ocupo una, si ocupa le doy adelanto de tanto para que me la haga, y así se dio, y eso actualmente se mantiene solo. La deuda ahí va, pago los primeros de cada mes y más bien la pago casi siempre los 28 de cada mes, pago 2 días antes. Entonces estar relacionado a eso, siempre he pensado, desde chiquitillo pensé, yo quiero tener mi negocio propio, quiero a los 50 años estar relax, tranquilo, disfrutar un poco del esfuerzo, porque a mí me da gracia, hay gente que piensa que yo no trabajo, porque yo paso mucho en mi casa o ando por ahí. Yo he trabajado, bueno, como le dije, desde 5 o 6 años he trabajado bastante, que cogiendo café, que yendo a bajar hojas de toyo, de plátano para el tamal, que hacer carbón. Estoy hablando de 7, 8 años. Después de la escuela ir a un periférico, a un súper, a empacar cosas, la comida, para que me regalaran 10 colones, 20 colones. Sacar el colegio de noche. ¿Por qué? Porque tuve que trabajar después de la escuela. Entonces, la vida mía ha sido muy bonita, pero muy trabajada. Me he sacrificado bastante, me he limitado a muchas cosas que quería en su momento, y se ven los resultados. Hace unos años atrás yo creo que vamos bastante bien. Pues yo insisto, yo creo que usted debe poner Eclesiastés 2:26 en sus tarjetas definitivamente, o como dice la palabra, que las escribamos en los tinteles, porque creo que este texto realmente se ha hecho una realidad en tu vida. La verdad, lo siento así, definitivamente.
Bueno, Allen, ¿y cómo se describe usted como emprendedor? Soy insistente, vamos a ver cómo le puedo decir. Perseverante. Sí, soy perseverante, esa es la palabra, perseverante. Siempre intenté con una y otra cosa. Y yo creo que si usted es fiel, como dice la palabra, Dios lo va a poner bueno, lo que usted menos se imagina. Yo, cuando estaba jovencillo, yo decía, yo voy a tener mi oficina, yo voy a ser contador o voy a tener mi negocio de varios contadores y vea, Dios me puso un negocio que en la vida pensé estar en eso. Y eso es lo que ha sido muy bonito y hay claves, claves bíblicas, y la Biblia no miente. Es honrar a Dios con los diezmos y honrar a los papás de uno. Para mí eso es clave y Dios no miente. Y yo lo he visto en mi vida. Son leyes. Sí, son leyes, pero son leyes que son dos. Y a veces las hacemos a un lado. Las hacemos a un lado y queremos todos los beneficios de los que habla la Biblia. Y a veces le decimos, Dios, ¿por qué? A mí no. Y tal persona que no necesita, sí. Porque son claves. Y si usted no quiere aplicarlas, pues tendrá sus consecuencias. Y listo. Entonces, basado en lo que son lo que es la palabra de Dios, esas dos son esenciales y las he aplicado por medio de mi mamá, que me dijo lo de los conejos cuando tenía como 5 años. Diezmar. Yo durante un tiempo dejé de ir a la iglesia, como de 18 a no sé, duré varios tiempos sin ir a la iglesia. Y yo pasaba y agarraba un sobre, nada más entraba a la iglesia por un sobre y ahí. O escuchaba, es que van a comprar sillas nuevas y están haciendo una ofrenda. Sin ir a la iglesia, yo depositaba ahí mis diezmos. Entonces la gente a veces te pregunta, ¿cómo? Yo tampoco a veces me explico cómo. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene gente, como le digo, esa gente que buena harina, buena plata, y vamos a traernos al suelo a Allen, y lo que hicieron más bien fue facilitarme. Uno tiene cosas en la mente y al final Dios es el que lo pone ahí, y aprovechar las oportunidades, aprovechar los momentos que Dios le da y no ser perezoso. Si usted quiere emprender y es perezoso, mejor quédese quedito. Así es. Bueno, Allen, también hay una palabra muy linda en el Salmo 21:2 que dicen, y creo que el Señor sonriendo escribió esta palabra, porque dice la palabra que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él estaba escribiendo cosas lindas de nosotros. Y me imagino que cuando escribió esta palabra pensaba en usted y en todos los que son así, con un corazón humilde, y le dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Quiero que te lleves este texto en tu vida, que lo marques, ojalá que lo guardes, porque Dios lo está poniendo en mi corazón para ti. Y yo sé que ese deseo de amar a Dios, de servir a Dios, cada día se va engrandeciendo, y sé que eres una persona también muy dadivosa. Sé que ayudas mucho a otras personas, no tanto en diezmos y ofrendas, sino que también das para ayudar a otras personas, y eso me consta. Así es que demos gracias a Dios por eso. Y bueno, para cerrar con broche de oro, ¿qué consejo darías a aquellas personas que desean emprender, aparte de que no sean perezosos? Bueno, sí, más bien primero es que no sean perezosos, que se enfoquen bien en lo que quieren, que
pongan a Dios en primer lugar, que sean fieles a diezmar y a honrar a los padres, y tener mucho cuidado con las palabras que salen de la boca, porque a veces decimos algo por vacilón o por un momento de cólera, y lo que sale de nuestra boca tiene un poder increíble. Entonces, aunque haya momentos difíciles, hay que declarar que van a venir tiempos mejores, y lástima que el tiempo se terminó, porque de hablar de esto, uno puede durar horas, horas de horas, y es muy bonito hablar de lo que, de la experiencia de uno. O sea, yo no estoy hablando de otras personas, estoy hablando de mí. Y a veces llega mucha gente y me dice: uy, dichoso usted, Allen, dichoso usted. Uy, es que qué dichoso usted. Y esas son bendiciones. Sí, o hasta eso. Mucha gente me dice: Allen, okay, esa propiedad de la par de su casa es suya. Yo le digo: todavía no. Yo creo que dentro de un tiempo. Y entonces hay que declarar cosas buenas para uno, para el negocio en general, ¿verdad? Entonces, ser persistente, enfocarse en lo que realmente quiere, no se va a emprender en algo que no le gusta. Entonces, hay negocios, se emprende con cosas pequeñitas que ya van dando una utilidad, una ganancia día a día. Entonces, estudiar bien el mercado, muchas cosas, no sé, vender frutas caldosas, ceviches, no sé, un montón de cosas. Qué rico, qué rico. Bueno, la verdad que ha sido de mucha bendición esta entrevista, y lamentablemente llegamos al final. Y bueno, Allen, muchas gracias por este testimonio de cómo sus sueños se han hecho realidad. De verdad que muchísimas gracias por compartir este testimonio y abrir su corazón para todas las personas que nos escuchan. Y esperamos que este programa los ayude a soñar, así como Allen soñó de tener todo eso y lo tiene, y de declararlo como él lo acaba de decir, y ser los mejores, los más creativos, y que su empresa se identifique perfectamente, o el negocio que deseas emprender. Sal de lo convencional y no tengas miedo a probar lo nuevo. Ten en cuenta que la creatividad de emprendedor es un punto a tu favor. Y lo más importante también, recuerda que el logro de cualquier meta comienza con tu objetivo, y tú puedes emprender ese sueño que se hará en algún momento realidad. Muchas gracias, Allen. Me gustaría mucho que se despida de las personas que nos escuchan, y que les peguen un empujoncito más para que emprendan. No, pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando el programa. Espero que haya sido de bendición, y los que quieren realmente emprender, pídanle a Dios sabiduría, y escuchen a personas que les den buenos consejos, y que Dios los bendiga. Bueno, amigas, recuerda nuestro número de WhatsApp 8888-6308 para tus peticiones, y lo más importante también, recuerda invitar a otras mujeres que nos sintonicen el programa Mujeres con Propósito. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.